Hola, bienvenidos a mi canal Español con Cari. Hoy vamos a ver la segunda parte de la elaboración de texto, ¿sí? De la composición de los textos y lo vamos a ver con el segundo ejercicio de el examen de suficiencia, el examen CIELE que tienen que presentar, ¿bien? Entonces vamos a comenzar. En la segunda tarea vamos a escribir una carta larga, ¿sí? O un texto un poco más largo que el primero. Acá vamos a tener dos opciones para escoger, ¿sí? Vamos a tener la primera opción que va a ser hacer una opinión y la segunda que va a ser hacer una carta formal, ¿sí? Entonces, acá nosotros vamos a escoger aquella opción que nos parezca más apropiada, más fácil de hacer también, ¿sí? Porque en esta prueba se trata un poco de hacer los ejercicios en los que tengamos mayor habilidad, ¿sí? Les voy a explicar los dos ejercicios y ustedes después toman la decisión de cuál de los dos creen que pueden hacer mejor o les gustaría hacer más, ¿bien? Acá ya se evalúa del nivel B2 hasta el C1, es decir, se evalúa el nivel de suficiencia profesional, ¿sí? ¿Ok? Entonces acá tenemos que ver, utilizar términos de nivel, aumentar el vocabulario, ¿sí? Ya no podemos quedarnos con esos vocabularios, con esos términos del vocabulario A1 y A2, sino que tenemos que aumentar un poco más. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, utilizando todo lo que hemos aprendido en el curso, utilizando los verbos, los pronombres, el objeto directo, el objeto indirecto, los verbos compuestos, los verbos de nivel como gustar, quedar y todos los verbos pronominales, utilizar bien el subjuntivo también. Ese tipo de cosas nos va a ayudar a aumentar el nivel. Bien, ¿qué debemos hacer acá? Vamos a escribir entre 250 y 300 palabras en los 40 minutos restantes. Recuerdan que en el video anterior les explicaba que íbamos a dejar 10 minutos para la primera tarea, 10, 11, 12, hasta 15, y el resto del tiempo, yo coloco aquí 40, puede ser menos, puede ser hasta 35, lo vamos a utilizar para hacer esta segunda tarea. ¿Ok? Muy bien, entonces fíjense que en la anterior era de 100 a 150. Eso sería más o menos la mitad de una hoja carta, ¿sí? De una hoja blanca, la mitad. Si escribimos de 250 a 300 palabras, vamos a ver que eso sería lo que ocupa una hoja entera, una hoja blanca entera. Bien, eso es para que puedan imaginar más o menos la extensión del texto, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí de nuevo vamos a estar pendiente del tiempo y el contador de palabras, ¿sí? Entonces, la primera opción, que es una opinión, les van a generar un texto de estímulo, les van a dar un texto de estímulo, ustedes lo leen. Generalmente se trata de un tema de opinión pública a nivel mundial, problemas que afecten a la humanidad en general, ¿sí? Generalmente los temas son de opinión pública, ¿ok? Alimentación, reciclaje, ambiente, ese tipo de temas que son higiene, ¿ok? De opinión pública. Y la segunda opción va a ser una carta formal, también a partir de un texto de estímulo, pero generalmente va a ser una situación hipotética. Ustedes van a crear una solución de problema para una situación hipotética más local, más enfocada en un lugar pequeño, puede ser en una ciudad o en un barrio, en una localidad. Entonces tenemos para la opinión un tema de amplio espectro, un tema grande, y para la carta formal un tema más pequeño o más localizado, y eso va a ser una diferencia clave entre las dos tareas, ¿ok? Muy bien, entonces cuando comiencen van a tener un tiempo, acá lo tienen, para escoger la opción de su preferencia, ¿sí? Cuando es la opinión, siempre va a aparecer este icono y les va a decir escribir un texto de opinión y el título, ¿sí? El título es el tema del que van a tratar. Esto cambia porque es aleatorio, cada prueba cambia, ¿sí? Ahora, cuando es una carta formal, este va a ser el icono, les va a decir escribir una carta a la redacción de un periódico y el tema, después el título del tema, ¿sí? Estos que tengo acá son los que aparecen en el simulador de la prueba. Para la opinión, la solidaridad ante los desastres naturales, y para la redacción de la carta formal, el cierre del café olímpico. Entonces ustedes deben escoger
entre estas dos opciones antes de que este tiempo acabe, porque si este tiempo acaba, perdón, la prueba va a escoger aleatoriamente por ustedes. Entonces es mejor uno escoger la opción de su preferencia y no dejar que la prueba haga esa elección por nosotros. ¿Bien? Muy bien. Luego vamos a tener, cuando ingresamos ya, esta sería la primera opción, vamos a tener acá las instrucciones de lo que vamos a ver, ¿sí? De nuevo tenemos nuestro contador de tiempo. Aquí se va a indicar el tiempo que ya ustedes utilizaron en la primera tarea y lo que les resta de tiempo, ¿sí? Luego viene el texto de estímulo de nuevo, el contador de palabras, ¿sí? Una cajita de texto para desarrollar mi texto, el teclado de apoyo, ¿ok? Bueno, acá no es el contador de palabras, acá es el número de palabras recomendado. Recuerden que este número no es recomendado. Este número es obligatorio. Tienen que escribir más de 250 palabras y hasta 300. Si escriben más de 300 no hay problema. Pero si es mejor no perder el tiempo escribiendo más, sino mejor hacer un texto de calidad dentro del número indicado entre 250 y 300. Por ahí, si escriben 249, 48, ya empieza como a descontar de la calificación. Entonces es mejor siempre escribir por encima de 250. Y aquí debajo sí tienen el contador de palabras. Bien, muy bien. En este ejercicio vamos a hacer igual que en el otro. Vamos a estar pendientes del tiempo que nos queda, del conteo de palabras mientras redactamos el texto. ¿Ok? Y bueno, vamos a continuar acá. ¿Sí? Este es el mismo ejercicio que está en el simulador. Escribir un texto de opinión. Lea la siguiente noticia y escriba un texto de opinión para un periódico local sobre la solidaridad ante los desastres naturales. En él van a presentar el tema. Sí, vamos a hacer una presentación general del tema. Ya vamos a ver de qué se trata cada una de las instrucciones. Por ahora quiero que veamos el ejercicio por completo, ¿sí? Expresar su opinión al respecto. ¿Okay? Cuando expresamos nuestra opinión, podemos hablar acá en primera persona. Yo pienso, yo creo, me parece, ¿sí? Podemos usar una voz activa para expresar la opinión. Y va a ser lo que yo pienso acerca de este tema, de la solidaridad ante los desastres naturales y de lo que me digan en el texto de estímulo. Luego vamos a exponer argumentos que apoyen esa opinión, ¿sí? En la argumentación, generalmente decimos el por qué, o sea, sustentamos nuestra respuesta y además de eso, colocamos ejemplos y además hacemos una propuesta de solución de conflicto o cómo creemos nosotros que podría mejorar las cosas en torno a ese tema específico y a las situaciones que se plantean en ese texto de estímulo, ¿sí? Y luego vamos a elaborar una conclusión, que es una idea de cierre, de síntesis, ¿ok? Muy bien, de todo lo que ya habíamos hablado. Las 250 palabras son para desarrollar este tema acá. ¿Bien? Muy bien. Entonces el tema se trataba sobre la solidaridad ante los desastres naturales. Este va a ser el foco, la solidaridad. ¿Ok? Y los desastres naturales, digamos que es el contexto en el que se va a desarrollar ese tema. Bien, les leo el texto de estímulo. Ante los grandes desastres naturales, terremotos, volcanes y tsunamis, etc., todos los países se movilizan para enviar ayuda humanitaria. Sin embargo, no siempre la ayuda es todo lo eficaz que cabría pensar a partir de los recursos movilizados y el capital recaudado para la causa. Aquí, ¿son útiles las donaciones? ¿Cómo se podría gestionar mejor la ayuda? ¿Ok? Entonces, fíjense que hay algunas palabras que están destacadas en negritas. ¿Qué vamos a hacer? Esas palabras o frases, en este caso que es una idea completa, son palabras claves, ¿ok? Que podemos utilizar como hay una técnica que se llama minar vocabulario, ¿sí? Es usar esas palabras claves y a partir de las palabras claves, ¿ok? Sacar mucho más vocabulario, ¿sí? Entonces tenemos que
ver bien cuáles son esas palabras claves y además tenemos que utilizarlas en nuestra redacción. A ver, por ejemplo, si hablamos de la solidaridad, obviamente, ante los desastres naturales, ¿qué tipo de desastres son? ¿Son desastres previsibles o imprevisibles? ¿Son de la naturaleza propiamente o ocurren por la negligencia de los seres humanos? Entonces tenemos que pensar en esos términos. Ah, por eso nos colocan entre paréntesis terremotos, volcanes, tsunamis, digamos que son imprevisibles o que no dan tanto tiempo de previsibilidad como para desalojar los lugares y tener mayores medidas de seguridad, aunque ya hay muchos países que tienen medidas de seguridad. Sin embargo, un terremoto, volcanes o algún tsunami siempre deja grandes daños materiales y pérdidas humanas, ¿ok? Entonces vamos a pensar en esa situación. Luego, cuando nos hablan de países, ¿de qué nos están hablando? De organizaciones, empresas, de los gobiernos, de las políticas, ¿ok? Del el comportamiento social también en torno a una situación, ¿sí? Entonces, fíjense cómo yo voy minando vocabulario. De desastres naturales, les saqué que eran previsibles e imprevisibles. De los países, les estoy diciendo los gobiernos, las empresas, las organizaciones. Todas estas palabras que vamos sacando de las palabras claves podemos irlas anotando en nuestro texto de redacción y luego le vamos a ir dando forma, ¿verdad? Cuando hablamos de ayuda humanitaria, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a recursos humanos, por un lado, personas voluntarias, médicos, enfermeras, paramédicos, bomberos, etcétera. Pero también, aparte de las personas, tenemos los recursos materiales, las donaciones, que también aparece allí en el texto. Eh, Comida, medicinas, implementos de aseo personal, limpieza, en fin, son muchas cosas en las que podemos pensar. Todos esos términos, todas esas cosas en las que vamos pensando, las vamos a ir anotando para ganar vocabulario. Eso se llama minar vocabulario. Y todo esto lo podemos hacer al principio, antes de redactar el texto. Podemos dedicarnos unos 2, 3 minutos a minar ese vocabulario clave que tenemos ahí para ir aumentando los términos que podemos utilizar en esa redacción. Bien. Después nos dice lo que yo creo que sería la idea central del texto. No siempre la ayuda es todo lo eficaz que cabría pensar. ¿Ok? ¿Por qué? Es decir, tenemos una idea de cómo debería funcionar, pero cuando lo vemos en la realidad concreta, en la práctica, vemos que no siempre es así. ¿Ok? Entonces ahí estamos cuestionando la, digamos, efectividad de la solidaridad ante los desastres naturales. Ok, hay una solidaridad, pero ¿funciona? ¿No funciona? Eso es lo que tenemos que ver y en torno a eso es que tenemos que opinar. ¿Sí? Luego nos hablan de los recursos movilizados. Bueno, ya hablamos de los recursos materiales y los recursos humanos, pero también del capital recaudado, porque puede ser que haya donaciones en dinero, ¿sí? Y no en materiales, sino en dinero, que pueden venir de otros gobiernos o pueden venir de iniciativas privadas de los países que ayudan, ¿verdad?, en los desastres naturales. Bien, entonces, fíjense cómo haciendo este pequeño análisis al inicio, ya yo puedo ir teniendo una idea de lo que puedo ir redactando, ¿sí? Luego nos dicen, ¿son útiles las donaciones? Es un cuestionamiento, es una pregunta. De acá podríamos sacar un argumento para sustentar mi opinión. Ahí yo puedo decir si son útiles, si no son útiles, cómo yo creo que funcionan y cómo me parece que podrían funcionar mejor. Y después nos dicen cómo se podría gestionar mejor la ayuda. Si nos dicen que se puede gestionar mejor es porque no se está gestionando bien. ¿Ok? Entonces tenemos que opinar en torno a esto. ¿Sí? Les explico todo esto para que sepan que antes de comenzar a redactar, ustedes pueden hacerse una idea de los términos que pueden utilizar, de las palabras que pueden utilizar. Todo esto que yo les estoy diciendo ahora, ¿verdad? Lo pueden ir anotando en su cajita de texto, ¿sí? Acá. Todo lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Agarro una palabra clave y pienso, esta palabra clave es gobiernos, países, gobiernos, empresas, ¿ok?
¿ok? Y voy anotando. Luego, después voy a darle forma a mi texto, ¿sí? Muy bien, vamos a ver entonces un ejemplo, ¿sí? Acá les voy a pedir que pausen el video si quieren hacer una mejor lectura, ¿sí? Es un texto de una prueba que fue hecha hace mucho tiempo, tiene algunos errores, obviamente. Yo lo voy a leer como se entendería mejor, ¿sí? Entonces, esos que están marcados en amarillo son los errores que tuvo la persona, ¿sí? No nos vamos a parar tanto en sus errores. Lo que quiero que vean es cómo estructuró el texto, ¿sí? Esto es una prueba que tiene un buen nivel de vocabulario. Sin embargo, tiene algunas fallas técnicas. Vamos a ver qué pasa, sobre todo por la comprensión del tema, ¿sí? Entonces, estimados periodistas, desde hace unos años se escribe mucho sobre el tema de los desastres naturales que se producen por todas partes del mundo. He notado que se habla sobre todo cuando ya han ocurrido. Mi opinión es que podríamos darnos cuenta de que estos eventos son previsibles. Es decir, que sabemos que el nivel del mar aumenta cada año, que los veranos son cada año más calurosos, que hay cada día más coches. Me parece que no cogemos medidas para evitar estos desastres, no todos, porque unos como los tsunamis son inevitables. Por lo que concierne al seguimiento de los desastres, mucha gente da dinero para ayudar a los que han sufrido. ¿Cómo podemos saber si este dinero ha sido bien utilizado? Nunca se habla de este tema. Las autoridades deberían controlar las asociaciones y publicar los resultados de estos controles. Temo que hayan unas personas que no dan dinero pensando que este dinero sea mal utilizado o que no lo será nunca, que no será nunca utilizado. También creo que el gobierno no hace bastante para ayudar a los países que sufrieron en los últimos meses de estos desastres. Se podría enviar más dinero o más gente para ayudarles. He notado que ya otros países lo hacen desde unos años o que toman medidas para evitar que se reproduzcan los desastres. Por ejemplo, reducir el número de coches o que ellos consuman menos gasolina, aumentar el número de autobuses o favorecer el desarrollo del tren o reducir los transportes en aviones. Me parece que son medidas simples que podrían llevar los gobiernos. Me parece bien que haya más conferencias en el mundo sobre este tema, porque si tomamos medidas cada uno separado, por separado sería, el resultado tendría menor influencia que si decidimos aplicarlas juntos al mismo tiempo. Esto me parece ser un tema muy importante, como otro tema que es la información al público. Creo que hay todavía demasiadas personas que no están al corriente, sería ahí acá, que no están al corriente de lo que va a ocurrir con respecto a este tema mañana en el mundo si no hacemos nada hoy. Espero que tengan en cuenta mi carta y que escriban más sobre este tema. Cordialmente, dice chis, 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 porque no colocó su nombre, pero ustedes pueden colocar su nombre ahí o cualquier otro nombre. Pero tienen que colocar la firma porque es importante, asignatura, ¿sí? Muy bien, entonces, bueno, acá están los errores, digamos, corregidos. No nos vamos a parar en eso. Ustedes pueden pausar el video para ir leyendo cada uno de los errores. Lo importante aquí es que esta persona escribió 359 palabras, mucho más de lo que necesitaba, pero tiene un buen vocabulario. Además, medio se confunde un poco porque dice que los eventos son previsibles y generalmente terremotos, tsunamis y volcanes no son previsibles. Entonces, esta idea lo hace hacer otro tipo de argumentaciones, se va hacia el calentamiento global, hacia la contaminación y hacia otras argumentaciones que tienen más que ver con ser previsibles que con los desastres que colocan como ejemplo en el texto de estímulo. Sin embargo, es un texto que está bien hecho. Bien, quiero que veamos también la estructura. Fíjense cómo siguen las instrucciones, ¿sí? Saluda con un saludo formal a los periodistas. Luego hace una presentación del tema de 2 líneas. Luego manifiesta su opinión, ¿sí? Mi opinión es, y lo hace en primera persona, usando una voz activa. Luego coloca el primer argumento con sus ejemplos, habla se cuestiona, ¿sí? Sobre las donaciones, ¿ok? Es parte de lo que veníamos hablando, el texto de estímulo.
Luego hace un segundo argumento también donde coloca ejemplos, ¿sí? Luego viene su propuesta. Para esta persona, la propuesta es más información para que la gente se pueda sensibilizar, ¿sí? Para que las personas en el mundo se puedan sensibilizar con este tema. Luego, muy importante, invita al lector. ¿Quién es el lector en este caso? En este caso son los periodistas, que es para quien está dirigiendo el texto, ¿no? Espero que tengan en cuenta mi carta y escriban más sobre este tema. Los está invitando a sensibilizarse. Eso es importante también incluirlo dentro de nuestra redacción, ¿sí? Y finalmente se despide, ¿sí? Cordialmente y asignatura, ¿ok? Entonces fíjense cómo sigue toda la estructura de la que venimos hablando, todas las instrucciones y además la sigue en el orden, que es muy importante seguir las instrucciones en el orden en las que ella aparece. Bien, muy bien. Entonces, ¿cómo voy a construir yo un texto? Generalmente vamos a hacer un encabezamiento que puede ser una presentación, una introducción, puede o no, dependiendo si es una carta o solo un texto, incluir un saludo, que puede ser formal o informal. En este caso, para el cierre debe ser formal. Luego vamos a manifestar nuestra idea central, que puede ser la opinión o una información principal. En este caso va a ser una opinión, ¿ok? Luego de que presente mi opinión, voy a colocar, ellos dicen argumentos, ¿ok? Ustedes pueden colocar el número de argumentos que ustedes quieran. Yo recomiendo 2 argumentos sólidos que muchos argumentos débiles o fracos. Entonces, es preferible 2 buenos argumentos con sus ejemplos, con sus datos y que le den cuerpo a esa opinión, a lo que yo estoy diciendo. Entonces, tenemos un primer argumento que sustenta mi opinión, ¿verdad? Donde explicamos por qué, colocamos datos y ejemplos, y un segundo argumento que también sustenta su opinión, donde también damos explicaciones de por qué y colocamos datos y ejemplos. En los argumentos es muy importante explicar el por qué, ¿sí? Y colocar ejemplos. ¿Por qué? Y ejemplos son esenciales. Luego tenemos la propuesta o solución, ¿sí? Y finalmente vamos a hacer una conclusión donde vamos a invitar al lector y nos vamos a despedir formalmente como iniciamos, ¿ok? Bien, muy bien. Entonces acá vamos a hablar un poquito de la opinión, ¿ok? Un texto de opinión es un texto en el que se desarrolla un tema de interés público, ¿sí? Y se argumenta con datos y ejemplos. A pesar de que es mi propia opinión, yo tengo que utilizar, digamos, información extra que haya leído, que sepa, que sustente esa opinión como verdadera. A pesar de que es mi opinión, que es lo que yo creo, que es lo que me parece, también tiene que estar basada en hechos reales, en lo que sucede de verdad, en los números, en las estadísticas, en los datos. Bien, no es que van a colocar todos los datos, pero por lo menos demostrar que mi opinión está basada en eso, ¿sí? Va a ser mi punto de vista o mi postura ante ese tema, pero tengo que argumentarla, tengo que decir por qué, ¿ok? Y eso lo voy a hacer en los argumentos. ¿Por qué yo pienso eso? ¿Ok? Para, ¿verdad? Hacer esta explicación del por qué yo necesito los datos, era lo que les decía, datos reales, que voy a conseguir solamente en las noticias, en los estudios, en los análisis de expertos, etc. Hablar de lo positivo del asunto y de lo negativo es una forma de explicar por qué. ¿Por qué? Porque todas las cosas tienen una parte positiva y una parte negativa. Entonces, esa sería como una buena forma de explicar mi argumento, ¿sí? Luego, colocar ejemplos. Los ejemplos son súper importantes. No podemos explicar sin colocar ejemplos, ¿ok? Y finalmente voy a hacer mi propuesta o solución que también va a sustentar esa opinión. Ahí voy a expresar cómo creo que podrían ser mejor las cosas, ¿ok? Bien, entonces en cuanto a las instrucciones, presentar el tema. En presentar el tema voy a hacer una idea general del tema del que me están hablando. Unas 2 o 3 líneas es suficiente para hacerlo, ¿sí? Luego vamos a tener la opinión. Ahí voy a decir lo que yo pienso del tema. Recuerden que pueden utilizar una voz activa. Creo que, me parece que, he notado, yo opino, ¿sí? Aquí no necesitan hacer los textos de opinión como están acostumbrados a hacerlo
en su lengua, en lengua portuguesa, porque no les van a evaluar eso. Acá ese texto de opinión es en español y lo que les van a evaluar es el uso del lenguaje como una herramienta para manifestar ideas y para explicar algunas nociones. Entonces lo pueden hacer en una voz activa. Yo creo, me parece, yo opino, etcétera, ¿sí? Finalmente vamos a argumentar, ¿ok? ¿Cómo vamos a argumentar? Explicar el por qué. Ya les decía que podemos hablar de lo positivo y de lo negativo en la medida de lo posible de las cosas para argumentar bien, colocar ejemplos y datos. Si estos ejemplos y estos datos son eh, mejor que sean reales y cotidianos, ¿sí? Recuerdan que en el texto el chico decía, cada día cada año, perdón, los veranos son más calurosos. Es una realidad, es algo que está sucediendo con el calentamiento global. Entonces, eso puede ser un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de datos reales y cotidianos para ejemplificar, ¿sí? Y bueno, en los argumentos recuerden colocar una propuesta de solución de conflicto, de problema. Y para finalizar vamos a hacer la conclusión. La conclusión va a ser una idea de cierre, de resumen, de síntesis. Ahí tenemos que recordar, invitar a nuestro lector a sensibilizarse con el tema. Y además no podemos incluir ideas nuevas. De repente estamos escribiendo y cuando llego a la conclusión recuerdo una idea buenísima que me va a ayudar muchísimo en mi texto, pero no la puedo colocar ahí en la conclusión. Tengo que volver a los argumentos, buscar un lugarcito donde pueda encajar esa idea, escribirla y luego sí, vuelvo a la conclusión y termino mi texto. ¿Sí? No podemos incluir ideas nuevas en la conclusión porque desajusta todo el texto. ¿Bien? Muy bien, entonces nuestra carta quedaría así: el encabezamiento, el saludo formal, la presentación o la introducción. Luego viene el contenido, que sería la idea central, el primer argumento, el segundo argumento, la propuesta o solución y la conclusión, en la que vamos a invitar al lector y nos vamos a despedir. Y luego vamos a colocar nuestra firma, asignatura, pueden colocar su nombre, otro nombre, pero siempre es importante colocar la firma allí. Bien, muy bien. Esa sería la primera opción. Ahora vamos a hablar de la segunda opción, ¿verdad? Que es escribir una carta formal. Entonces, cuando entremos en la segunda opción, si escogimos la segunda opción, vamos a tener de nuevo nuestras instrucciones y un texto de estímulo. Bien. De resto, toda la pantalla es igual que la anterior. Vamos a ver cómo sería este ejemplo acá. Vamos a escribir una carta formal a la redacción de un periódico, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la situación acá? Usted es cliente habitual del Café Olímpico, ¿sí? Un lugar donde va, se toma café, se come. Tenemos que saber bien lo que es un café para el mundo del español, ¿sí? Un café es un lugar como un restaurante, puede ser, donde las personas no solo van a tomar café, sino que también se reúnen para hablar, se reúnen eso socialmente, ¿sí? Es un lugar social, ¿bien? Entonces, en este caso, cuando decimos que es cliente habitual, es como que si ese café fuera su lugar favorito, ¿ok? Entonces, usted no está conforme con el cierre del mismo, un fechamento, ¿sí? El lugar va a cerrar y usted no está conforme con eso. Entonces, lea la siguiente noticia y escribe una carta dirigida a la redacción del periódico Mundo Ñ. Este periódico Mundo Ñ es un periódico imaginario que recrea las situaciones en el cielo, ¿sí? En el que incluya un encabezamiento y una despedida, ¿ok? Y exponga, entonces, este encabezamiento y despedida. Recuerden que todos los textos del CIELE, sobre todo la prueba, en general todos los textos deberían ser así, pero para la prueba, abren y cierran, ¿sí? Abren y cierran. Y luego exponga. Entonces, este va a ser nuestro cuerpo de texto, ¿sí? Las instrucciones. Entonces dice, los motivos de su inconformidad con el cierre. Porque es que usted no gustó de que va a fechar un café. ¿Qué otros problemas pueden generarse con esta medida? Além do fechamento,
O que mais poderia acontecer? Além de atingir aos clientes e aos donos, além disso, o que mais poderia acontecer, né? Quais são as alternativas de solução ao problema existente? O que é que você acha que poderia ser para ser resolvido isso? ¿Bien? Y la respuesta que espera de las autoridades locales. Bien, vamos a entender esta instrucción cuando consigamos leer el texto de estímulo. Bien, entonces tenemos cierre del café olímpico, ¿sí? El cierre va a ser nuestro foco, ¿ok? Y el café olímpico va a ser nuestro contexto. Bien, los ciudadanos en general están inconformes con el cierre del mítico café olímpico, lugar donde se reúnen grandes personalidades del mundo del arte y la literatura. El cierre se produce por falta de fondos de los propietarios para realizar las renovaciones necesarias que demandan las autoridades locales para que pueda seguir funcionando. Bien, entonces por eso nos dicen acá que la respuesta que espera de las autoridades locales. ¿Por qué? Porque son las autoridades locales las que están pidiendo hacer esas reformas, esas renovaciones, ¿sí? Entonces acá, fíjense que de nuevo tenemos algunas palabras resaltadas en negritos, ¿sí? Que van a ser nuestras palabras claves. Con este texto podemos hacer lo mismo que con el anterior, minar el vocabulario. ¿Cómo vamos a minar el vocabulario? Entonces tenemos, por ejemplo, mítico. Pensamos, ¿qué es mítico? Mítico es una palabra muy usada, sobre todo en España, para hablar de las buenas cualidades de un lugar. También, aparte de sus buenas cualidades, de que es famoso, es conocido, muchas personas van allí, también nos da un sentido como de que es antiguo, ¿ok? Entonces, ese mítico va a ser nuestra primera palabra. Fíjense todo lo que les expliqué, nada más para minar la palabra mítico, todas las palabras que salieron, ¿bien? Vamos a ver, cuando nos hablan de personalidades del mundo del arte y de la literatura, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen con las personalidades del mundo del arte y de la literatura? Muy bien, entonces ahí vamos a pensar. Artistas, ¿quiénes son artistas? Pensemos, personas que pintan, personas que hacen fotografía, personas que hacen cine, ¿sí? Personas que hacen eh, otro tipo de artes como dirección de películas también, en fin. Muy bien, también podrían ser escultores, en fin, personas que se dediquen al arte en general, ¿sí? Cuando nos hablan de la literatura, nos hablan de personas que se dedican a escribir, escritores de libros, literatos, periodistas, ¿sí? Historiadores, en fin, personas que escriben eh, libros o artículos o cosas para los medios de comunicación. Entonces nos están diciendo que es un lugar social de personas intelectuales. Eso es lo que vamos a ir pensando, ¿no? Ahora nos dicen que falta de fondos de los propietarios, o sea, los dueños no tienen dinero para hacer esas reformas, ¿sí? Y nos dicen que esas renovaciones son necesarias. Aquí podemos ligar un término con otro. Por ejemplo, renovaciones necesarias. Ah, porque es mítico, porque es antiguo, puede ser. Por ahí puede tener problemas de estructura, de las tuberías de agua, de problemas de estructuras en sí, de la estructura del edificio, problemas de luz, etcétera. Entonces nos están diciendo que las autoridades locales, ¿verdad? Están pidiendo hacer esas renovaciones. Probablemente es un lugar antiguo que necesita ponerse al día con las renovaciones para poder seguir brindando servicio público. Bien, entonces, fíjense cómo pudimos minar este vocabulario, ¿no? De las palabras claves, además de utilizar las palabras claves, también podemos sacar otras palabras allí, ¿sí? A partir de esas mismas palabras, ¿bien? Claves. Vamos a ver ahora un ejemplo acá. Vamos a hacer lo mismo. Les voy a leer el ejemplo. Igual ustedes después pueden pausar el video, leerlo con calma, ¿sí? Acá también tuvo algunos errores, obviamente. Es una prueba de suficiencia de idioma.
pero fueron menos los errores y es un texto un poco fluido. Sí, también es un buen texto. Bien, fíjense lo que nos dice. Aquí sería estimados, ¿no? Estimados periodistas del Mundo N. Soy cliente habitual del Café Olímpico. Voy a este café hace 20 años. He leído en vuestro periódico que café existe desde 1946. Va a cerrar y no estoy conforme con la situación. ¿Sí? Esto es un lugar mítico, tiene más de 60 años. Es visitado por muchos artistas y escritores. Para mí es un lugar muy agradable para cenar con amigos y para comer unas tapas o bocadillos y beber unas copas. Además, este café es uno de los más antiguos del barrio Chueca y considerado por nosotros como un símbolo nacional. Estoy enfadada con esta noticia, no puede cerrar. Es uno de los mejores cafés del centro de Madrid. Va mucha gente porque es el café más conocido del barrio. Si cierra, va a afectar esta zona de la ciudad y a los comerciantes que tienen tiendas junto al café, a los habitantes de ese barrio y a todos los que van normalmente a este lugar agradable. La Cámara Municipal de Madrid debe hacer algo, dado que esto es un lugar de interés público. Debe por eso ayudar a los propietarios para realizar las renovaciones que demandan las autoridades locales. Si no tiene dinero, deberá pedirle a una empresa que tiene y puede pagar las obras de construcción. Son muchas las empresas que generalmente están disponibles para ayudar. Bancos, gasolineras, marcas de móviles, de ropa deportiva, de cerveza. Seguramente alguno podrá garantizar la manutención del café. Y ustedes pueden también ayudar escribiendo más veces sobre esta situación a modo de sensibilizar a todos. Agradecida por su atención. Saludos, Rita. ¿Ok? Entonces fíjense que Rita, bueno, tiene algunos errores obviamente, pero Rita utiliza datos, ¿sí? Existe desde 1946, es un lugar mítico, palabras claves. Tiene más de 60 años. Esos datos fueron creados por ella, de su imaginación. Recuerden que en esta segunda opción de texto es una situación hipotética y que yo puedo, ¿verdad? Inventar algunas cosas, crear algunas cosas para recrear mi texto, ¿sí? Muy bien, entonces fíjense cómo usa los símbolos de exclamación también. No puede cerrar para mostrar su molestia, su desacuerdo con el hecho de que vaya a cerrar el café, ¿ok? Este es uno de los mejores cafés del centro de Madrid. Además le da como un toque a ese mítico, ¿no? Lo describe muy bien. Bien, y bueno, finalmente ella va cumpliendo todas las instrucciones, ¿sí? Escribió 262 palabras, un número óptimo porque está por encima de 250 y debajo de 300, es un muy buen número, ¿ok? Y sigue la estructura completamente, sigue todas las instrucciones. Saluda formalmente, hace un encabezamiento, luego comienza a cumplir con las instrucciones que da el ejercicio. Habla de los motivos de su inconformidad, los otros problemas que pueden generarse a partir del cierre del café, la respuesta que espera de las autoridades locales y las alternativas de solución que ella piensa, cómo podría resolverse mejor este asunto. Y finalmente invita a su lector, que serían los periodistas en este caso. Se despide, ¿ok? Recuerden que teníamos que hacer un encabezado y una despedida, ¿sí? Entonces, este es un texto que está muy bien estructurado, que sigue las instrucciones y que cumple con lo que pide el CIELE, ¿ok? Muy bien, ¿cómo nos va a quedar este texto? Hacer el encabezado, seguir las instrucciones en el orden en el que son dadas, luego hacer una conclusión en la que tenemos que recordar invitar al lector, despedirnos formalmente y una firma, ¿sí? Esa va a ser la estructura de la carta formal, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿qué evalúa esta prueba en general? En general la prueba, tanto la primera tarea como la segunda. Lo primero va a ser el cumplimiento de la tarea, se los digo desde el principio. Que ustedes puedan conseguir hacer las instrucciones en el orden en el que ellos las plantean, desarrollar el texto en el orden, eso va a ser lo primordial. ¿Por qué? Porque esas instrucciones que ellos le dan son la estructura de su texto. Entonces ustedes tienen que desarrollar el texto según el orden de las instrucciones. Bien. La segunda va a ser la cohesión del texto.
¿sí? Ya en el primer texto les hablé de los marcadores de tiempo y otros conectores. Acá vamos a utilizar también marcadores de tiempo, conectores, conjunciones, preposiciones, todas las palabras que sean palabras de transición, las palabras que me hagan tener un texto cohesionado, bien hecho, entendible, ¿sí? Usar muchos conectores, es muy importante acá. Luego, obviamente, es una prueba de escritura, va a fijarse en la gramática, en el uso de los símbolos de puntuación y en la ortografía. Bien, eso es muy importante. Es una prueba de texto, ¿sí? Y finalmente, el alcance del vocabulario. ¿Qué quiere decir el alcance del vocabulario? Que tenemos que tener un adecuado vocabulario para un nivel B2, C1. ¿Ok? Acá no podemos usar términos simples, tenemos que usar términos de nivel, verbos de nivel. ¿Ok? Pronombres, saber utilizar bien las estructuras verbales, los tiempos verbales. ¿Ok? Utilizar los marcadores de tiempo para acompañar los tiempos verbales, ¿sí? Y poder estructurar bien un texto, ¿sí? Todo esto en suma me va a dar digamos, un buen texto, ¿sí? ¿Cuáles son mis recomendaciones en general para la prueba? Lo primero, planificar, ¿sí? Planificar cómo voy a hacer mis textos con recursos lingüísticos, con vocabulario, hacer una lista, tener frases ya hechas, preparadas, listas que puedo utilizar el día del examen. El día del examen claramente no voy a poder utilizar el celular, ni un cuaderno, ninguna anotación, pero ya puedo ir aprendiendo frases enteras que ya yo sé que puedo utilizar en una carta informal o frases o fragmentos que sé que puedo utilizar en una carta formal o en un texto de opinión o formas de hacer la opinión. Todo ese tipo de cosas tenemos que prepararlas antes de ir para la prueba para que el día de la prueba pueda simplemente recordarlas y utilizarlas al hacer mi redacción del texto. ¿Sí? Ok. Finalmente, también vamos a utilizar, otra de las recomendaciones va a ser no huir del tema. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Respondan claramente lo que les están preguntando. ¿Ok? ¿Recuerdan aquel chico de los desastres naturales? Que le preguntaron por los desastres naturales que son imprevisibles y terminó hablando de los que son previsibles y de otras cosas que no necesitaban. Escribió mucho texto que no necesitaba también. Entonces, no es necesario hacer eso, ¿sí? A pesar de que lo logró porque tiene un buen vocabulario de nivel, es mejor ir directo a lo que nos están preguntando y responderlo directillo, ser chino, ¿ok? Luego, usar la técnica de minería del vocabulario, lo que les decía, utilizar las palabras clave y de cada palabra clave minar vocabulario, sacar muchas otras palabras, ¿ok? Porque eso nos va a enriquecer el texto y nos va a ayudar y después no tenemos que estar buscando palabras si no llegamos al número de palabras, sino que tenemos un banco de palabras allí que nos puede servir para eso, ¿ok? La otra recomendación es practicar el tiempo de escritura, ¿ok? Tener una idea clara de cuánto tiempo estoy llevando, utilizando para escribir 100 palabras o cuánto tiempo estoy utilizando para escribir 250 palabras. Entrenar para hacerlo cada vez en un menor tiempo, ¿ok? Es muy importante. Finalmente, ustedes pueden comprobar su nivel con comprobadores como el Duolingo coloco yo, pero hay otros comprobadores de texto que pueden utilizar para comprobar el nivel, así como yo les compruebo el nivel cuando revisamos los textos, ¿sí? Es para ver solamente los términos, ¿ok? Finalmente les dejo dos enlaces, ¿ok? Ese es el Duolingo, que sería este para ir revisando en qué nivel está su texto, ¿sí? Y les dejo el enlace de el simulador del Ciele. Ustedes pueden entrar acá y aquí está la prueba escrita, ¿sí? Y practicar, ¿bien? Muy bien, vamos a hacer ahora los ejercicios. En esta parte no tienen que hacer todos los ejercicios, ¿ok? Vamos a tener dos ejercicios. El ejercicio C, ¿verdad? Que va a ser un texto de opinión. Si ustedes quieren hacer un texto de opinión, o sea, la primera opción, entonces hagan este texto, ¿verdad? Sobre la inteligencia artificial.
Van a tener las instrucciones y su texto de estímulo. Muy bien, con esto tienen para responder. Acá van a colocar su respuesta. Sin embargo, yo les coloqué un material de apoyo, ¿ok? Ese material de apoyo es un texto sobre la inteligencia artificial, ¿ok? Donde pueden sacar algunas palabras que no conocen, buscarlas en los traductores. Acá les coloqué 3 traductores y un video, un video corto sobre la inteligencia artificial, un cortometraje, que también les puede servir para practicar escucha y para ganar vocabulario, ¿ok? Pero si ustedes prefieren hacer la segunda opción, ¿verdad? Que es la de la carta formal, entonces tenemos el siguiente ejercicio, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer una carta formal, van a hacer este ejercicio, el ejercicio D, ¿sí? Acá tenemos una situación, ¿sí? Ustedes van a leer la situación. Va a ser sobre la construcción de una ruta vial, ¿sí? Tenemos las instrucciones, tenemos el texto de estímulo, ¿ok? Y también les coloqué un material de apoyo. Les coloco más o menos cómo sería la graficación de el problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema acá es que ya existe una ruta para unir una ciudad con otra que pasa por un pueblo, pero hay un proyecto de autopista. Entonces, si se concreta este proyecto de autopista, ¿qué le puede suceder a las personas que viven acá? Al comercio local, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este tema. Es parecido con aquel del Café Olímpico. Bueno, acá podemos colocar la respuesta. Sin embargo, les coloqué un material de apoyo también. Este material de apoyo es un vocabulario, ¿ok? Términos como, por ejemplo, ciudad y pueblo, que en español se utilizan de forma diferente que en portugués, sobre todo el término pueblo, que se refiere más como a povoado do que população, ¿sí? En este caso de este ejercicio, ¿bien? Y las diferencias entre carretera, que sería estrada, y autopista, ¿ok? Esta sería, además le coloqué un texto de apoyo, ¿bien? Y después de leer el texto, pueden buscar las palabras que no conocen en los traductores eh, recomendados. Estos son traductores profesionales, ¿sí? Y finalmente vamos a tener otro video corto que simplemente es de apoyo, ¿bien? Entonces ustedes van a hacer, dependiendo de su interés, van a hacer o el ejercicio D, si quieren hacer la carta formal, o el ejercicio B. No los dos, van a hacer solo uno, ¿ok? El ejercicio C, que es un texto de opinión, ¿bien? Muy bien, también pueden entrar acá en el simulador, que era lo que les decía. Acá está la prueba de expresión e interacción escrita. Están todas las pruebas del cielo, ¿sí? Cada una por separado, la de comprensión de lectura, la auditiva, la de interacción y expresión escrita y la de expresión e interacción orales, ¿ok? Y también tenemos el cielo global, que es el que abarca, digamos, todas las pruebas. Para esta que estamos practicando ahora, yo les recomiendo entrar en la prueba de interacción escrita. Inician, expresión, interacción escrita, inician acá. Les va a dar el número de tareas, son 2 tareas, el tiempo, 50 minutos y van a iniciar acá. Bien, acá van a tener lo que les mostré en la presentación. Van a tener primero la primera carta, que es una carta corta, ¿verdad? Las instrucciones y el tiempo que comienza a rodar hacia atrás. Luego tienen el texto de estímulo, el número de palabras, que recuerden que no es recomendado, sino que es obligatorio, deben escribir más de 100 palabras, y el lugar para escribir el número de palabras, ¿sí? Entonces acá todas las palabras que ustedes escriban va a ser contada acá abajo en el contador de palabras, ¿se fijan? Y tienen el teclado de apoyo donde hay símbolos, vamos a bajar un poco, como símbolos que no aparecen en los teclados en portugués, ¿ok? Bien, muy bien, una vez que terminen allí, pueden ir a la siguiente. Fíjense que tienen un tiempo para escoger, lo que les decía, tienen que estar pendientes de que este tiempo no se acabe y escoger bien antes de que se acabe, ¿no? Tenemos que escribir un texto de opinión, siempre va a ser este icono,
solidaridad ante los desastres naturales y escribir una carta formal, ¿verdad? A la redacción de un periódico, cierre del Café Olímpico. Recuerden que estos títulos van a cambiar porque son aleatorios. La prueba no siempre es la misma, entonces algunos títulos van a cambiar, ¿ok? Entonces ustedes pueden entrar y escoger la opción de su preferencia. Entran, ¿sí? Y bueno, acá tienen, digamos, el tiempo de nuevo, la situación que ya les hablamos, las instrucciones, ¿ok? Su texto de estímulo, el número de palabras, que ya saben que no es recomendado, no, sino que es, digamos, tiene que ser 250 hasta 300 palabras. Y el teclado de apoyo de nuevo y el contador de palabras, que todo lo que escriban acá, ¿sí? Va a ser contado debajo, ¿ok? Muy bien, muy bien. También les había mostrado el texto del Duolingo, ¿sí? Ustedes entran acá, acá cambian el idioma, está en inglés y en español, y lo que van a hacer es simplemente copiar aquí, colar, pegar su texto, ¿ok? Y digamos, esta aplicación les va a dar el nivel de su texto. Pero esta aplicación no evalúa ortografía, no evalúa redacción, nada de eso. Simplemente les va a decir cuáles términos son de cada nivel. Por ejemplo, inconformes es del nivel C y mítico, ¿sí? Personalidades, renovaciones necesarias, demandan y propietarios es de B2, ¿ok? Cierre, fondos, es de B1. Y así les va a decir para cada nivel qué términos están usando. Y finalmente les va a dar una calificación de nivel. Les va a decir en qué nivel está ese texto que ustedes escribieron allí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es todo por ahora. Recuerden hacer los ejercicios, ¿sí? No los van a hacer todos, solamente van a escoger la opción de la opinión, que sería el ejercicio C, si ustedes quieren trabajar con la opinión, o la opción de la carta formal, que sería el ejercicio D, si quieren trabajar con la carta formal. Bien, bueno, espero que les haya servido la explicación, que hayan podido entender todo y que puedan hacer los ejercicios, ¿sí? Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Chao, chao.